Candela TV, enciende tu día. Amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Empate técnico. Esa es la palabreja que está sonando más este fin de semana que acabamos de pasar y el día de hoy. ¿Por qué? Porque este concepto nace de las encuestadoras cuando ellas encuentran un resultado que prácticamente hay que poner en tela de juicio porque hay un margen de error. El margen de error que puede ser de 2.5 a 2.8%, nada menos, que es un montón, como ustedes se dan cuenta, en materia de cálculo electoral. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido el fin de semana? Lo que hemos tenido, déjenme leer un poquito, lo que hemos tenido el fin de semana es, por un lado, el simulacro realizado por Ipsos. El simulacro realizado por Ipsos el 14 de mayo establece un resultado que es de 43.6 para Castillo y 41.7 para Keiko, Blanco Viciado 14.7, etc. Lo cual aplicado en votos útiles, o sea, votos válidos, sería 51.1 a 48.9, ¿no es verdad? En el cómputo de Ipsos, Blanco y Viciado está en 14 y no precisa en 9, o sea que hay un paquete todavía ahí importante. Y luego lo último que hemos tenido ha sido el domingo en la noche y en la noche CPI, encuesta presencial realizada entre el 12 y el 14 de mayo, que el resultado es el siguiente: 34.4 para Castillo y 32.6 para Keiko, Blanco Viciado 18 e indeciso 15, o sea, todo un mundo por recorrer, toda una América por descubrir. Claro, aquí la pregunta es la siguiente: ¿ustedes se acuerdan de la primera encuesta que hizo Ipsos a la semana de la primera vuelta? En la primera encuesta el resultado era el siguiente: 42 para Castillo, 31 para Keiko. Si ustedes se fijan, el techo de Castillo está por ahí, en 42, etc. Y esto comenzó el 17 de abril. Recuerda usted que las elecciones fueron el día 11. Y Keiko en esa época estaba en 31. ¿Qué es lo que ha hecho que ahora, después de estos 11 puntos de diferencia, que en algunos casos fueron aún más exagerados, porque recuerde usted la encuesta que nos dio en un momento el IEP, que es el problema del IEP, que tiene una encuesta que es por teléfono. El IEP entre el 17 y 21 de abril nos daba un 41.5 para Castillo y 21.5 para Keiko. En fin, para recordarles simplemente, hoy día estamos en 43.6 y 41.7. O sea, Castillo se mueve más o menos en ese universo y Keiko estaría ya llegando a los 40 o sobrepasando un poquito los 40. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que esto sea así? ¿Por qué parece ser que el techo de Castillo sería este? Que no es poca cosa, por supuesto. De ninguna manera podemos decir que es una cosa deleznable. Recuerda usted que Castillo sacó menos del 20% de la primera vuelta, o sea, estaría duplicando y un poco más su votación. Pero lo que ha ocurrido es que el factor sorpresa, novedad, que lo hacía atractivo a Castillo, se está diluyendo. La gente ha votado por Castillo, entre otras razones, porque era el factor novedad, porque no se le conocía. Fíjense lo que le pasó al pobre Forsyth, que estuvo tanto tiempo expuesto, que dejó de ser novedad. Y después lo que le pasó al pobre Lescano, tanto tiempo puesto hasta que dejó de ser novedad. Y Castillo, lo que le benefició a Castillo es que era muy poco conocido, pues. No se le conocía su biografía, muy poco conocía su biografía, y estuvo en la cartelera las 2 últimas semanas antes de las elecciones. Hoy día ya esto no es así. Hoy día a Castillo se le conoce más, o sea, el sex appeal, el atractivo del recién llegado está en este momento de alguna manera relativizándose, se está relativizando. Ahora, ¿qué es lo que le ha dado y le da todavía fuerza a Castillo? Que no es poca,
Por un lado, hay gente que pertenece a un movimiento, a un sector radical. Hay gente que es radical, un público que considera que en el Perú hay que tomar medidas radicales, hay que cambiar la Constitución, hay que partir de cero, hay que refundar la República, etcétera, ¿no? Hay gente así, y ese es un bloque de personas que se ha mantenido en toda la historia de las últimas elecciones, ¿eh? Tampoco pensamos que es un descubrimiento, una novedad, de que el caso Castillo es un fenómeno, no, buen tipo. Él puede ser un fenómeno porque no estaba en el candelero político, aunque sí había salido en la prensa bastante por motivo de la huelga del sur. Pero siempre ha habido un sector radical. Hay otro sector que cree en ciertos mitos. ¿A qué le llamo yo mitos? Los mitos son importantes, por si acaso. La gente se mueve por mitos. Uno de los mitos es lo que trata de resumir Castillo en su eslogan: no más pobres en un país rico. La idea de que el Perú es un país rico, perdón, el Perú es potencialmente un país rico si exporta y si explota debidamente sus recursos, por supuesto. Claro que puede ser un país rico. Hoy día no lo es, aunque ha bajado la pobreza enormemente en el Perú en los últimos 20 años. Pero para que sea rico, para que sea realmente rico, tiene que hacer una serie de cambios políticos y cambios económicos, y por ejemplo tiene que explotar sus recursos naturales mejor. Ejemplo, la minería. O sea, lo que no se puede pedir es que el Perú sea un país rico siendo antiminero. Eso no se puede. Si usted es antiminero, usted que me está viendo, me está escuchando, es antiminero, póngase la mano en el pecho y diga que no es posible ser ricos sin minería en el Perú, porque el Perú tiene ese recurso. Así como sería imposible ser rico si no hubiese agricultura de agroexportación. No agricultura para subsistir, sino agricultura para vender, para exportar. Y así una serie de rubros más. Y la otra posibilidad para que el Perú sea rico es que haya inversión en el país. Y si la inversión nacional de los capitalistas nacionales no es suficiente, tiene que haber inversión extranjera. No estoy diciendo ninguna novedad. Este es el ABC del desarrollo de los países. Esto es una cosa que en todo el mundo es igual. O sea, no hay mucha diferencia. Lo que muchos ven como milagros económicos en África, por ejemplo Ruanda, tiene que ver con esto. Tiene que ver con el hecho, entre otras cosas, que haya armonía social y que haya posibilidad de que haya inversión extranjera. Bueno, el caso de China no quiero decir nada. El caso de Vietnam, que son países comunistas, claro, son comunistas en lo político, pero son absolutamente capitalistas en lo económico, y en algunos casos practican el capitalismo salvaje, que acá no lo permitiríamos. Acá, por ejemplo, no permitiríamos que se implanten normas laborales tipo chino, no lo permitiríamos nosotros, porque acá tenemos sindicatos, tenemos derecho a huelga, una serie de cosas. Así que uno de los mitos es esto de que no más pobres en un país rico. Ya lo saben ustedes en qué se funde este mito, pero hay gente que le gusta esto, hay gente que le gustan los mitos. Otras personas creen que el país tiene que ser un país campesino, agrícola, de autoconsumo, esa gente que tiene que ver con Sendero, o sea, esa mentalidad de Sendero Luminoso. Y hay gente pues vinculada a Sendero, en Perú Libre, no estoy diciendo tampoco ninguna novedad, no se me ocurre a mí, están los informes de inteligencia. O sea, si yo soy un periodista y me llega un informe de inteligencia sobre las andanzas de determinados personajes en el Brain con el famoso llamado narcoterrorismo, ¿qué debo hacer? Guardarlo. No lo debo investigar, no lo debo sacar para no trasluquear, no pues. Bueno, hay gente que le gusta eso, entonces apoyan a Castillo por esa razón. En otros casos hay una identificación con el personaje, el campesino, el peruano y el maestro. En el Perú hay muchísimos maestros, esta es otra de las bases sociales de Castillo. Y luego viene todo lo que es el odio a Keiko. El odio a Keiko tiene varias vertientes, tiene varios aspectos, ¿no? Uno es el odio a lo que es el gobierno del padre de Keiko. Entonces, lo que se pretende explicar acá es que los hijos tienen que responder por los pecados de los padres, o por los delitos de los padres, o por la desgracia de los padres, o por las maldades de los padres. Lo cual evidentemente es una barbaridad, porque esto evidentemente no puede ser así. Pero hay mucha gente que cree en esto. Hay gente que cree que son las familias las culpables, no los individuos, las familias, los clanes, los ayllus, las tribus. Por eso es que Castillo, dentro de su primitiva concepción, pues decía el otro día,
que retaba a Keiko a un duelo, a un debate en compañía de su familia. Porque en el fondo la idea que está vendiendo Castillo es esta idea, ¿no? De que las familias son las responsables, no los individuos. O sea, es totalmente antidemocrático, totalmente antidemocracia liberal, pero así funciona mucha gente. Después hay gente que odia a Keiko y que no sabe bien por qué, pero la detesta cordialmente. El odio sin razón es el más fuerte de los odios. Y entonces hay razones que le van alimentando ese odio, ¿no? Hay una serie de razones que le van alimentando ese odio y eso también constituye otros mitos que van funcionando. Por ejemplo, uno es el de las famosas mujeres que han sido forzadas teóricamente, 300.000 se dice, 300.000 mujeres forzadas a las esterilizaciones. 300.000 mujeres forzadas. Bueno, esto se ha investigado un montón de veces, pero no importa. Todos los años sale. No importa la verdad. Lo que importa es este fake news. Para que exista un fake news no es cuestión de decir hoy día es de noche, cuando es de día, no. Hay que hacer un constructo, como dirían los guachafos. El fake news constituye una noticia fake, pero para lo cual hay que armar toda una teoría, etc. Una de ellas es justamente esta. Y luego hay un voto machista. Hay machistas, hay gente que no quiere que una mujer sea presidenta, pues. Hay gente que no cree en la igualdad entre el hombre y la mujer en el Perú. No nos engañemos, no vamos a chupar el dedo. Hay gente que es machista y que no quiere ser gobernado por una mujer, así de simple. ¿O no es verdad que hay machismo en el Perú o no hay machismo en el Perú? Pregunto. Si ustedes analizan cómo es la composición del electorado de los que votan por Keiko y de los que votan por Castillo, desde el punto de vista de la edad, los jóvenes votan más por Keiko. Y los de 40 para arriba más por Castillo, porque ahí está más concentrado el machismo, el joven es más moderno, es más igualitario, más emprendedor, etc. Cree que la mujer no tiene nada que envidiarle al varón, o no debería tener. En fin, entonces todos estos aspectos son los que le dan su voto a Castillo. La pregunta es si los temores que despiertan no son mayores que las interpretaciones que hace de los sentimientos de la gente y de este tipo de gente que yo acabo de mencionar. Eso es lo que está en discusión. Como los temores que ha despertado el documento que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones han sido aterradores, no es para menos, porque cuando yo leí ese documento presentado de Perú Libre al Jurado Nacional de Elecciones, dije, una cosa increíble, una cosa enternecedora, una cosa con 60, 70 años de atraso, por lo menos. Un partido que se define como marxista-leninista en el Perú ya es una cosa insólita. Pero eso está, como esto asustó a mucha gente, bueno, las expropiaciones, las complicaciones y todo lo que usted se le puede imaginar. O sea, un comunismo de manual de primaria. Entonces ahora ha salido otro documento que es el plan para el Bicentenario, ¿no? Que incluye una serie de medidas que no se explica bien cómo se van a realizar, pero que es una respuesta para aplacar los temores de la gente. Hay un sector de la clase media que detesta a Keiko, pero que tampoco le convence mucho votar por Castillo, porque Castillo significa el peligro. Entonces, a este sector va dirigido este nuevo plan de gobierno, o este primer, si se puede llamar plan, ¿no? Porque hay una serie de principios que se enuncian, pero no se dice cómo se van a aplicar, pero en fin. Y entonces para este público es que se ha hecho este nuevo documento diciendo que no, que las cosas en realidad no son como se decía en el documento anterior. Y que esto es un poquito más que una socialdemocracia de salón, más o menos. Bueno, estoy exagerando un poco la nota. Y lo que se plantea pues es un referéndum para cambiar la Constitución, que es la madre de toda la nota. Ahora, lo que me pregunto es, ¿será suficiente esto para que se venza la resistencia que hay contra Castillo en sectores fuertes de las clases medias peruanas? Esto es lo que no lo sabemos. Lo que no juega a favor de Castillo son evidentemente los debates. No juega a favor de él porque él no sabe debatir, pues. O sea, no nos vamos a engañar, no vamos a tapar el sol con un dedo. El señor no habla bien. Lo siento mucho, pero es así. No estoy diciendo que para ser presidente necesariamente haya que hablar bien, ¿no? Pero a eso que ayuda, ayuda. En fin,
Los próximos días dirán si este tipo de medidas o este tipo de recursos que está empleando Castillo van a servir para aliviar su imagen dura o simplemente se van a ver más bien como un intento demasiado burdo de dar un golpe de timón brusco para pasar piola. Ya lo veremos, ya lo sabremos. Faltan 3 semanas para las elecciones. Bueno, gracias amigos. Ha sido Chema Salcedo en exclusiva para Candela TV. Hasta luego. Candela TV, enciende tu día.